Comenzaría por el tema de cambiario, ¿no? Ujú. Básicamente, ¿se acuerdan que Milei hablaba de la estanflación y que se venía la estanflación? De hecho, lo charlamos en radio contigo, digamos. Ujú. ¿Qué significaba la estanflación? Una devaluación del tipo de cambio oficial, ¿no? Una devaluación muy fuerte que lo que hace es provocar recesión y más inflación. Eso ocurrió muchas veces en Argentina. Cada vez que nos quedamos sin dólares de forma más o menos estructural, tenemos en distinta medida saltos cambiarios que retraen la actividad económica. En este caso se dio un mega, ¿no? Uno de esos históricos que comparable con el del 2001, ¿no? Nosotros llegamos a un tipo de cambio real multilateral ahora muy cerquita del 2001, superando la devaluación de Macri del 2019. O sea que fue un shock cambiario de proporciones significativas, ¿no? Después lo que podemos preguntarnos es si era necesario o no, si es desproporcionado o no, cuál es la finalidad de todo esto. Ujú. Pero digamos que ahí está lo central del paquete de medidas, incluso los aspectos fiscales, de los cuales se habla mucho, del ancla fiscal y cosas así. La reducción del déficit fiscal pasan a un segundo plano en relación al ajuste cambiario. La economía argentina y la mayor parte de las economías no basan, no restringen fuertemente su actividad económica sobre la base del ajuste fiscal. Eso en general tiene un peso mucho menor. Muchísimo más importante es el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio cuando aumenta, aumenta dos cosas. El precio de los alimentos, por un lado, si no está compensado con algún tipo de medida, por ejemplo retenciones, pero también impacta en los costos industriales porque una parte importante la mayor parte de nuestras importaciones están destinadas a sostener la actividad interna, económica interna de industria. Sí, para las industrias, claro. Insumos, piezas, bienes de capital, etcétera, y eso va a los costos industriales y por lo tanto todo se hace más caro, relativamente más caro, cae el consumo, cae la actividad y el efecto de una devaluación suele ser mejorar el saldo comercial. No por aumento de las exportaciones, porque las economías que exportan bienes primarios no tienen, digamos, una reacción de las exportaciones ante cambios del tipo de cambio. No es lo mismo que, no sé, en Europa, que un cambio en el tipo de cambio podría hacer que un país como Italia le exporte más a España o haya cambios así. Aquí no, acá hay una devaluación y lo que se mueven son las importaciones, a la baja. Y eso es lo que le va a dar al gobierno probablemente muchos dólares en los próximos meses con una actividad económica interna muy deprimida en base a la reducción drástica del salario real. Y nos va a llevar un régimen inflacionario más alto, o sea, que probablemente duplique al actual. Bueno, por ahí no sabemos, hay que ver un poco mejor eso. Es decir, la inflación no se corrige con esto, al contrario, es un régimen proinflacionario. Es decir, recesión con inflación, como Claro. lo anunció el propio presidente. Lo cual digamos, evidentemente saben de lo que está ocurriendo y creo que o sea, lo hacen adrede de esto, están buscando eso, ¿no? El tema es por qué, digamos, yo creo que, digamos, uno podría en todo caso preguntarse si es desproporcionado o no, ¿no? Sí. Claro. En las medidas, aprovecho también, ¿no?, para meter el otro componente, ¿no? En estas medidas, bueno, aparece de manera muy contundente este cambio, ¿no?, en el valor del tipo cambiario, es Sí. decir, llevar el dólar oficial a 800 pesos. Más los impuestos a Más las los importaciones. impuestos. Y después aparece, claro, este componente impositivo que es el aumento del impuesto país. Pero también aparecen las retenciones para las economías regionales, retenciones para actividad que no Sí. sea actividad agropecuaria. Cosa que no se entiende muy bien por qué, digamos, eso afecta gravemente a las exportaciones, eso sí afecta a las exportaciones. Claro. Entiendo que tiene una finalidad recaudatoria, pero bueno, es como un impuesto poco estratégico, por decirlo de una manera. Yo creo que, pero bueno, incluso creo que, si me preguntas mi opinión, creo que las medidas tomadas son un error muy enorme, muy grande. Se ha cometido se han llevado adelante acciones que empeoran la situación, no la mejoran en absoluto, ¿no? Estas tienen graves consecuencias distributivas, son meses de baja de actividad, caída del salario real.
Y la pregunta es ¿por qué? Digamos, eso es que es una pregunta válida, ¿no? El objetivo bueno, que se marcó tanto desde el Ministerio de Economía como bueno, el vocero presidencial que comunicó también, es el objetivo del déficit cero. Claro, eso es, pero entiendo que el déficit cero para el enfoque del ministro de Economía y del presidente es porque lo consideran la causa principal de la inflación, ¿no? Pero fíjate que el ajuste no viene por el lado fiscal, viene fundamentalmente por el lado cambiario, ¿no? Y si erran en el pronóstico y es una lectura errada que el déficit fiscal es el causante principal de la inflación, entonces lo más probable es que tengamos inflación más acelerada. Y 12% de inflación en noviembre. Digamos que el 12% es una inflación preelectoral en función un poco de las adelantos, digamos, de los agentes económicos al proceso electoral. Pero con esta devaluación el régimen inflacionario va a superar bastante ese valor, ¿no? Yo creo que se estiman valores más cercanos al 20 o más. Es otro régimen de inflación más alto. Lo que puede hacer el gobierno en estos meses es acumular reservas, digamos, en función de pagar deudas anteriores. En 2024 no era un año particularmente importante de vencimientos y Argentina digamos, podía en todo caso seguir una política de refinanciación, digamos, que es lo que se venía haciendo desde la salida de la crisis en el 2019, ¿no? Desde el estallido de la crisis en el 2019, la renegociación en el 2020, con los privados, en 2021 con el FMI, después cuando vino digamos, la crisis en el 2022, o la caída de los términos de intercambio y algunos problemas externos, y en particular en el 2023 la sequía, se recurrió nuevamente al crédito externo. Créditos en relación a lo que fue la deuda del 2019, 16, 17 y 18, muy moderados, ¿no? Claro. O sea, yo creo que acá quizás vale la pena hacer un contexto, ¿no? ¿Cuál es la situación de Argentina? Argentina tiene dos problemas estructurales, uno de largo plazo y otro más de corto plazo, muy relacionado con el anterior. El primero es que Argentina está estancada desde el 2011, un estancamiento estructural desde el 2011, en un nivel mucho más alto que el que teníamos en el 2001 o en el 89. O sea, no es la misma economía, es otra economía, con una capacidad de exportación muchísimo mayor, con un mercado interno mucho más consolidado, con un poder de compra, digamos, al menos internamente más alto, con un sistema institucional mucho más sólido, con un sistema financiero más... No es la economía del 2001 ni del 89, y con un futuro mucho más positivo. O sea, hoy la mayor parte de los economistas del país te van a decir, no, Argentina tiene un futuro positivo, independientemente, te lo decían hace 2 semanas, ¿no? Antes de estas medidas. Pero sí tenemos un estancamiento del 2011. ¿Por qué? Porque básicamente los términos de intercambio, que son los precios de lo que nosotros exportamos versus los precios de lo que importamos, se estancaron. Bien. Entonces nuestros precios dejaron de mejorar, porque venían mejorando mucho desde el 2001 hasta el 2011-12, y eso nos impuso, digamos, una restricción presupuestaria, una restricción externa muy fuerte, digamos, muy contundente, e hizo que la Argentina estanque. A eso se le agrega que desde el 2016 se siguió una política de endeudamiento de gran escala. Llegamos a tener una deuda neta finalmente en el 2019 de más de 90.000 millones de dólares, que es muchísimo, ¿no? El PBI argentino, no sé cuándo estará en este momento, con los tipos de cambio que van cambiando, pero digamos, estará en torno a los 300.000 millones de dólares, 90.000 millones de dólares es una parte importante del PIB, ¿no? No, claro. Y eso nos desembocó en un segundo fenómeno que es la crisis de deuda del 2018-19, de la que todavía no terminamos de salir. Y eso genera una fuerte restricción en la disponibilidad de divisas. Y lo que hizo el gobierno anterior fue básicamente administrar esa falta de divisas, racionando este bien tan particular que es el dólar. Lo racionaba, tomaba de los exportadores un precio bajo y se los daba a los importadores a un precio bajo, imponía un montón de restricciones, eso generaba un montón de problemas, pero era el mecanismo para mantener la actividad económica evitando una devaluación más o menos fuerte. Y cada tanto le daba un dólar un poco más alto al gobierno, a los exportadores, reducía la actividad económica cuando veía que tenía que pagar algún vencimiento, iba administrando esta falta de divisas.
que genera muchas tensiones y eso se reflejó también en el resultado electoral, etcétera, etcétera. Claro. Pero ahora lo que se hizo fue un poco patear la escalera y bueno, a hacer un poco de motosierra, pero no a las, digámoslo así, a ciertos estratos dentro del Estado, como se decía que iba a ocurrir, sino fundamentalmente al conjunto de la economía y fundamentalmente a la actividad económica interna. Entiendo que el gobierno acumulará dólares y otra cosa, un segundo elemento muy importante de todo esto es que con este régimen de inflación más alto, si no hay una política monetaria de acompañamiento, digamos, en la tasa de interés, los depósitos pueden sufrir mucho, ¿no? Entonces acá hay dos pérdidas, hay pérdida de ingresos y pérdidas de patrimonio, porque los patrimonios se reducen, ¿no? O sea, de tus depósitos. Claro, hasta este momento no hay ninguna información que hable de modificación de las tasas de interés. No, al contrario, ellos estarían pensando, digamos, en mantenerlas fijas a las tasas pasivas, entonces, si están fijas las tasas pasivas es probable que las activas también, pero hay que esperar un poco a ver qué es lo que hacen, cómo resuelven la cuestión monetaria. Pero llama la atención, ¿no? O sea, que esto va a dar un golpe directo a los ingresos, digamos, de la mayor parte de los argentinos, a la actividad interna, y un golpe, digamos, al patrimonio de la mayor parte de los argentinos que tienen un plazo fijo, ¿no? Claro. Eso va a reducir fuertemente el poder de compra, la actividad económica interna. Y entiendo yo de que el objetivo, esto ya un poco es especulación, no te podría asegurar porque no tenemos un plan trazado que sepamos exactamente qué es lo que busca el gobierno. Pero uno podría esperar que, bueno, con una super recesión y con un montón de dólares en el Banco Central, intenten establecer un programa de estabilización, digamos, fijando el tipo de cambio. De hecho, lo que han dicho es que van a tener una pauta de devaluación del 2% mensual, que con una inflación acelerada significa una rápida apreciación cambiaria. Entonces este salto del tipo de cambio oficial va a ocurrir que en los próximos meses va a bajar drásticamente. Si eso yo creo que lo que genera es muchísima inestabilidad. Eso, si uno ve la estadística argentina, es sorprendente la inestabilidad que hay cambiaria, o sea, real, ¿no? El tipo de cambio real. O sea, sube y baja, sube y baja. Tiene picos, claro. Muy a diferencia de otros países donde el tipo de cambio real es mucho más estable. A ver, intentando llevarlo tal vez a una economía más cotidiana, ¿no? ¿Cómo va a impactar directamente, pensando, bueno, en una persona con una familia, en este caso, que va al supermercado, y se va a encontrar en este caso con precios mucho más elevados? Sí, ahí hay un tema que son las paritarias, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con el sistema paritario, ¿no? El ajuste salarial. Ajá. Tanto público como privado. Evidentemente el efecto inicial va a ser una reducción, ya está ocurriendo, vas al supermercado hoy y vas a encontrar precios remarcados. Es un régimen de inflación más alto, digamos, ¿no? No es el del 89, no es una hiperinflación, cosa que en Argentina no está en condiciones de ir a una hiperinflación por varias razones. Uno de los aspectos claves de una hiperinflación, para tenerlo en cuenta, anotarlo así en un borrador y mirar eso cada vez que uno se pregunta si estamos en hiper o no, es si la devaluación le gana a los precios. Si la devaluación le gana a los precios y se acelera, entonces vas camino a una hiper. Eso significa que está la economía quebrada en términos externos y no hay recuperación. Pero si los precios le ganan a la devaluación, es muy difícil que se produzca una hiper, porque la moneda se fortalece paradójicamente, ¿no? Ya lo hemos hablado también. En ese contexto, lo que las personas, la mayor parte de las personas, van a tener que, los trabajadores sobre todo, ¿no? Van a tener que mirar las paritarias. ¿Cómo van a actualizar? ¿Cómo acompaña el salario esta remarcación masiva, ¿no? Sí. Puede ser... Porque además, perdón que te interrumpa, ¿no? Pero pienso en todas las aristas. Pienso, no es solamente en productos de consumo masivo o canasta básica, si se quiere, que uno va al supermercado, sino también lo vamos a ver impactado en servicios, digo, en quita de subsidios en servicio de luz eléctrica, en la luz, en el transporte. Entonces, no es solamente canasta básica, sino también servicios. Sí. Y desde ese lugar el impacto va a ser... yo va a creo ser fuerte. Ahí hay que, en los próximos días hay que estar atento a ver qué es lo que se resuelve en esa materia salarial. Si la decisión del gobierno es congelar los salarios, o algo por el estilo, no congelarlos, pero limitar las paritarias,
a 3 meses, por ejemplo, mantener el régimen de 3 meses, paritaria cada 3 meses, creo que puede ser complicado. Entiendo, por los anuncios, que no se dijo nada al respecto, que lo que están diciendo entre líneas es, bueno, va a haber paritarias, o sea, públicas y privadas, pero no, hay que ver, no lo puedo asegurar, ¿no? No, claro. Y en este contexto yo creo que de mínima tenés que ir a un sistema de paritarias mensual, o sea, hay que ajustar todo mensualmente. Estamos en un régimen de inflación más alto. En Argentina, ¿cuál es la causa de la inflación en Argentina? Esa es una pregunta buena. Perdón que me haga autopreguntas. Pero es algo que, a ver, es algo de lo que venimos hablando ya desde hace muchísimo tiempo y efectivamente es algo que no se ha podido resolver en un largo periodo de tiempo. Argentina es un país inflacionario. Exactamente, y no tiene déficit fiscal ni gasto público muy diferente a lo que ocurre en el resto del mundo. O sea, Argentina tiene un déficit fiscal, de hecho, menor que el de Brasil, en punto porcentual del PIB. Estamos más o menos menor que el de Estados Unidos, estamos más o menos a la altura de Australia, un poquito más que Australia. Estamos menos que en Europa, digamos, ¿no? O sea, el déficit fiscal no es algo significativo. Decir, bueno, acá tenés un déficit fiscal que duplica, triplica, cuadruplica el del resto del mundo. Ni tampoco el peso del gasto público en Argentina es extraordinario en relación a lo que ocurre en el resto del mundo. Tan significativo como para... En las economías capitalistas, aunque parezca raro, el peso del Estado siempre ha sido cada vez más importante a lo largo de la historia. Ha cambiado la forma, la composición del gasto, el tipo de intervención estatal, pero no hay capitalismo sin Estado capitalista, ¿no? O sea, desde la organización de la moneda es estatal, es fiduciaria, ¿no? Hasta la construcción de la infraestructura jurídica mínima, o la provisión de servicios públicos masivos que hacen posible la vida civilizada, ¿no? Como por ejemplo agua potable, cloacas, carreteras, comunicaciones, educación, etcétera. Y ni hablar de las estrategias de desarrollo, de industrialización y cosas por el estilo. Pero bueno, más allá de eso, que es otro tema, me preguntaría por qué si Argentina no tiene un Estado raro y no tiene un déficit tan raro. Se me está ocurriendo otra pregunta que no sé si es tan buena, pero mientras... la pregunta es ¿por qué hay inflación? Claro, ¿no? ¿por qué hay inflación? Argentina tiene un régimen de indexación que no tienen otros países. Acá la capacidad de negociación, digamos, corporativa, colectiva, es muy fuerte. Y tenemos una... Indexación estamos hablando de salario. Salario, pero después también hay muchas corporaciones, y tanto patronales como laborales, y además la sociedad está acostumbrada a indexar. O sea, hay alquileres, desde la cuota del club hasta... Pero sí, lo central, digámoslo, que en las economías capitalistas es salarios versus precios, ¿no? Eso, cada vez que hay una reactivación económica y el desempleo baja o está en niveles más o menos normales, nos da un piso de inflación del 20% por esta puja, digamos, ¿no? Esta indexación. El tema es que además Argentina, como hablamos recién, cada tanto se mete en estas aventuras de endeudamiento. Esos endeudamientos generan saltos cambiarios que se incorporan en esas indexaciones. Entonces hace que vos estabas al 20%, la rueda giraba al 20% y ahora la rueda gira al 50%. Bueno, después viene un aumento de los precios internacionales de los commodities, pongamos, ¿no? Y ahí la rueda gira al 50%, da otro salto y pasa a girar al 75%. Y después viene una sequía. Y eso hace que también falten dólares y haya que devaluar un 20%, como ocurrió ahora. Entonces hay otro salto cambiario, y en vez de girar al 75%, gira al 100% de la rueda. No es que pasás del 50 al 75 y volvés al 50, o del 25 al 50 y volvés al 25, sino que cada salto te lleva a un escalón más alto y te deja ahí. Claro. La rueda sigue girando porque la indexación gira. Y eso hace que la economía, imagínate poner un ancla fiscal, que digamos, los ingresos del Estado, incorporando intereses, salarios, transferencias, están en torno al 20% de la economía. Hasta que el ancla fiscal haga efecto, puede pasar muchísimo tiempo y probablemente nunca lo logres, digamos, ¿no? En general, los mecanismos típicos para frenar este tipo de inflaciones son dos. Una es hacerte de muchos dólares, y la otra es coordinar precios, ¿no? Y las dos cosas al mismo tiempo. Si vos tenés una perspectiva de largo plazo negativa, entonces lo más probable es que la cosa sea difícil. ¿Por qué? Porque ahí tenés que hacer ajustes muy fuertes
porque no vas a tener los dólares por el comercio exterior o la entrada de capitales y los vas a tener que generar con menos actividad y generar saldos exportables o hacer un esfuerzo poblacional, trabajar muy duro, digamos, para exportar cosas, ¿no? Como ha pasado en algunos países, Corea del Sur, por ejemplo, ¿no? Que lo hizo eso para industrializarse. La Argentina en el 58, cosa que Milei despreció en su discurso presidencial, que dijo que fue un plan que no funcionó. Bueno, ahí Argentina hizo un esfuerzo muy grande para transformar su matriz energética e industrial, que después dio lugar a la década dorada del capitalismo argentino. Pero si tenés una perspectiva positiva, como tiene Argentina hoy, es decir, saliendo de una crisis histórica de casi 1975 a 2001, con este periodo de estancamiento entre el 2011 y 2021, 21 y 22 y medio, si tenés una expectativa positiva, entonces quizás no tengas que hacer un ajuste masivo y reducir infinitamente la actividad económica, sino que tenés que ir coordinando para que en la medida en que el sector externo vaya proveyendo esos dólares, vos puedas de algún modo ir manteniendo un nivel de crecimiento de la actividad que te dé margen para acumular divisas, resolver tus deudas externas, generar inversiones estratégicas para mejorar tu perfil exportador. Ir como estabilizando, bajar un poco el ritmo, claro. Bajemos un cambio, ir estabilizando el tipo de cambio, lleva tiempo, ¿no? Y te tienen que tocar condiciones buenas, internacionales buenas. También, es un combo. Es un combo. Yo creo que Argentina está en esas condiciones. Lo más probable es que Argentina tenga por lo menos 24, 25, 26 años positivos, ¿no? Es un riesgo decir esto porque puede que no ocurra, pero hay muchas chances de que sí. Además estamos en condiciones internacionales donde se prevé una recuperación de la actividad económica y mejoran los términos de intercambio para los productores de commodities. Entonces en ese contexto creo que hacer esto es desproporcionado. De ahí es que yo creo que la palabra justa es desproporcionado. Y que en el corto plazo introduce más problemas que soluciones. No obstante, en el largo plazo lo que imperan son estas variables más estructurales que hablábamos recién. Entonces Argentina va a salir de esto, lo va a dejar atrás y va a estabilizar su economía en la medida en que el frente externo sea más favorable. Nosotros tenemos dos frentes externos negativos. Uno, 2011-2021, que son estos términos de intercambios estancados, claro, y la crisis de deuda 2018-19. Claro. Si esas dos cosas se van resolviendo, primero los términos de intercambio y después la crisis de deuda, Argentina puede estabilizar sus variables nominales. Puede haber un... No creo que bajemos a una inflación de un dígito, porque como te digo, acá tenemos un sistema de indexaciones y de capacidad de negociación colectiva que en otros lugares no existe. Claro. Yo particularmente lo defiendo, prefiero eso a la paz de los cementerios, con una clase media lo más fuerte posible, con un consumo interno más o menos sostenidos, que hay que administrar, ¿no? Hay que administrar en el sentido de establecer reglas de juego claras y de largo plazo. También el sector industrial tiene que hacer esfuerzos, no tiene que hacer esfuerzos exportadores, tiene que hacer esfuerzos incluso de radicación, ¿no? Hay que transformar industrialmente regiones de la Argentina que hoy en día no están industrializadas. No puede estar todo, digamos, en el AMBA, ¿no? en el conurbano bonaerense, en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, claro. Un montón de aspectos que se le pueden marcar al sector industrial, pero no creo que la salida sea su lisa y llana desaparición, ¿no? Dijiste hace un ratito, y quedé ahí un poco resonando con esa frase, tal vez un poco, a ver, ¿cómo decirlo? Para comprender un poco más cómo se está parando de alguna manera el gobierno de Javier Milei. Dijiste que las economías capitalistas requieren de estados capitalistas, hablaste, bueno, de la institución de la moneda. Sí. Y sin embargo, durante toda la campaña, inclusive ahora mismo con estas medidas, pareciese como si el gran problema para la economía es el Estado. El Estado. Sí, entonces, desde ese lugar, a ver, te lo consulto, ¿cómo leer también esto? Sí, digamos que es la opinión más extendida. Tengo que ser sincero, digamos, si vos juntamos 10 economistas acá, 8 te van a decir eso, digamos, ¿no? Porque es como una manera... Es como ¿La economía capitalista requiere un Estado capitalista? No, te van a decir que la economía capitalista requiere de poco Estado. Ah, bien.
Y yo no estoy tan de acuerdo con eso. Digamos, si uno ve la estadística, por ejemplo, a mí me encanta mostrar este dato, y es espectacular. Perdón que lo diga en estos términos, pero en 1945 termina la Segunda Guerra Mundial y a los poquitos años se inicia un periodo de expansión económica muy fuerte. Expansión económica además inflacionaria en todo el mundo, ¿no? Estados Unidos, Inglaterra, sindicatos fuertes, capitalismos nacionales, etc. Un peso del Estado tremendo. Altísimo peso del Estado, planificaba, organizaba complejos industriales, grandes monopolios, etcétera, etcétera. Nacionalización de la banca, etcétera, etcétera. Actividad económica al taco. Y si uno se pregunta, ¿cuánto era el déficit fiscal? Era de 0,3 puntos del PIB, en promedio. De todos los años, entre 1945 y 1975, ¿cuántos años hubo déficit fiscal? El 70%. Y la inflación era altísima, 15% anual en Estados Unidos, ¿no? En Europa también, más, se acelera incluso en los 70 con la crisis del petróleo. Si agarramos el periodo posterior, más liberal, de flexibilización, de retiro del Estado, donde el Estado abandona estas funciones de planificación, incluso de brindar servicios básicos como la educación y la salud, que se pasan al sector privado, etc. Y la economía entra en un periodo deflacionario, ¿no? Deflacionario. Pero la pregunta es, ¿cuánto es el déficit fiscal? El déficit fiscal en este periodo deflacionario es del 3% del PIB. ¿Y cuántos años de déficit fiscal hubo en Estados Unidos? El 90% de los años hubo déficit fiscal. Así que hay mucho más déficit fiscal en un contexto deflacionario y de caída de la actividad económica, o de desaceleración de la actividad económica, con debilidad incluso de los estados a nivel internacional, que en el periodo anterior de fuerte actividad económica y una fuerte presencia del Estado. Claro. Entonces la inflación no está tanto vinculada al déficit fiscal, sino probablemente a esta capacidad de negociación de los distintos agentes económicos que van generando mecanismos de indexación. Y además, no es cierto que el Estado se haya retirado. ¿Por qué? Porque precisamente hay algo que cambió el capitalismo en la década del 70, que es fundamental, que es la emergencia del dólar billete, digamos, no respaldado en oro. Es decir, no hay moneda más estatal que el dólar fiduciario de hoy en día. Claro. No hay oro detrás, no hay nada. Es la confianza en el papel. En el papel. En realidad no en el papel, sino en el signo monetario que crea el Estado. El Estado no crea la cantidad de dinero. Ojo, es otra gran idea que tienen algunos economistas, yo no estoy tan de acuerdo. La cantidad de dinero, yo y muchos otros más, digamos, no soy el creador de esta teoría, simplemente he leído algunos artículos y libros que van en dirección opuesta, pero básicamente el sector financiero es el que crea el dinero. Lo que crea el Estado es el signo monetario, ¿no? La unidad de cuenta, ese vínculo entre las personas que tiene una denominación, un signo, un significado, que se utiliza como poder de compra y que puede a vos movilizarte a venir acá a trabajar y hacer un esfuerzo material, físico, intelectual, a cambio de una cantidad de ese signo, digamos, ¿no? Totalmente. Y bueno, no hay una economía más estatal que más aún, la historia del capitalismo es una historia de desmaterialización del dinero, de volverlo cada vez más inmaterial, cada vez más simbólico, si se quiere, y cada vez más estatal, a pesar de que no sea el Estado quien cree el dinero, claro, ¿no? Totalmente. Bueno, acá totalmente. se me prendió la Sí. radio. No hay problema. Y sí. Bueno, entonces, ni hablar que el Estado gana muchísimo peso, pero cambia así las formas, ¿no? Incluso si uno ve la participación del gasto público sobre el PIB, no ha cambiado mucho. Sí cambió el tipo de participación. Por ejemplo, en todo el mundo ganó muchísimo peso las transferencias, incluso energéticas y previsionales. Vamos a Estados Unidos, vamos a Europa, vamos a Chile, a Brasil. El peso de las transferencias energéticas y previsionales es uno de los componentes principales, igual que en Argentina. Más aún, el Estado ganó muchísimo peso después de la crisis del 2008, creando un montón de deuda pública para respaldar de algún modo el sistema financiero. Y eso genera muchísima estabilidad en el sistema financiero. También es cierto que genera menos predisposición al gasto y puede ser, digamos, una especie de refugio de los activos que no toman riesgo, ¿no? Pero probablemente sea al revés. Es decir, ante la falta de oportunidades de inversión en una economía mundial relativamente estancada,
el sector financiero encuentra en una parte de esa gran masa de dinero que se crea y se expande y se contrae, encuentra en la deuda pública un respaldo. En Argentina, ¿cómo se llama eso? LELIQs, o se llamaba LELIQs, ahora las hicieron pelota, pero... Ahora vamos a ver cómo... O sea, el capitalismo argentino no es tan raro. Sí en este aspecto, ¿no? En los mecanismos de indexación que no son tan comunes como en otros países, digamos, acá tenemos una fuerza de trabajo muy bien organizada. Ignacio, gracias. Gracias por este tiempo y también, bueno, por de alguna manera darnos esta clase de economía, ¿no? En la que, bueno, comprendemos de alguna manera cómo bajan a tierra estas medidas que a veces, bueno, parecen muy alejadas, pero que en realidad, bueno, indefectiblemente tocan directamente en la sensibilidad cotidiana. La economía es también una ciencia social, no es solamente un número. Por supuesto. Y que por supuesto también ha impactado muchísimo en el último tiempo lo digo como humor social, pero también es angustiante cuando los periodos económicos son recesivos, justamente como vos también explicabas, y desde ese lugar también es importante, bueno, analizarlo en ese espectro también. Sí, es así. Son situaciones difíciles, muy complicadas. Hablamos de la vida cotidiana, de la vida material, ¿no? De las condiciones de reproducción de las personas, de las familias. Y eso, bueno, hay que tratarlo con mucho cuidado, con paciencia, sin enloquecer, ¿no? A las personas más de lo que ya están. Claro. Bueno, agradecerte muchísimo el tiempo por haberte acercado aquí a los estudios de... Sí, estábamos acá en la facultad hace un ratito y vine para acá.